Bienvenidos a esta nueva entrega de Cuba Encuentro con la Memoria. En esta ocasión vamos a tener una larga conversación con un joven director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. Me refiero a Daniel Pedreira, cubano de corazón, cubano por herencia, aunque nació en Estados Unidos. Daniel Pedreira es un académico que se incorporó al instituto hace cuestión de 3 años. Ha hecho grandísimos aportes y puedo decirlo con propiedad. Nuestra institución está orgullosa del que se haya incorporado y que participe en nuestras actividades. Sin más, Daniel Pedreira. Daniel, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros. Daniel, naciste, como dije hace un momento, en Estados Unidos. Eres hijo de cubano. Pero, ¿cómo fue que te involucraste en este proceso de confrontación contra el régimen totalitario? Bueno, yo empecé en más o menos la época que estaba en la universidad, estudiando en la Universidad de Miami. Y ahí hubo una unión de factores. Primero, mi interés por conocer más sobre Cuba, sobre la tierra de mis padres, la historia de Cuba. Y al comenzar a indagar más sobre esa historia, en particular lo que me apasiona más es la historia política, pero la historia en general de Cuba, vi que habían muchos baches en el récord histórico, muy pocos libros, los libros que habían tenían una tendencia muy procastrista en muchos casos, periodos más antiguos como los de la República no tenían el mismo nivel de cobertura en el marco histórico. Entonces ahí me apasioné por buscar más, y también la inquietud de al mismo tiempo ver lo que estaba sucediendo en Cuba, la situación de los derechos humanos, y querer aportar algo a esa situación, ayudar en alguna forma. Y bueno, por ahí en la universidad establecí una organización de estudiantes. ¿La fundaste tú? La fundé yo, Jóvenes por una Cuba Libre. Y por ahí, ¿se incorporaron muchos jóvenes? Sí, se incorporaron muchos jóvenes, incluso jóvenes no cubanos de otras partes de los Estados Unidos, que tenían un interés por la situación de Cuba, la situación de los derechos humanos. Hicimos varias actividades durante esos años. Y ahí fue que yo fui también conociendo a líderes del exilio, a personalidades y cómo funcionaban otras organizaciones, y me fui involucrando en la causa por la libertad de Cuba. Y hasta el día de hoy, bueno, ya el resto es historia, como dice. Es historia, sí, la verdad que realmente es el esfuerzo nuestro recoger esta historia. Pero ese activismo que tú iniciaste en la Universidad de Miami vino después de tu toma de conciencia de cubanía, de percatarte de que la mayor parte de las informaciones que habían tenían que ver o estaban asociadas con puntos positivos del régimen totalitario y que se ocultaba la realidad de la historia de Cuba. Sí, y a mí, como cualquier proceso de concientización de una persona que durante sus años de niñez y eso se va concientizando sobre el patriotismo, el país de sus padres o de su origen. Yo lo que conocía de Cuba eran mis padres, y también en la escuela
y es un factor muy de Miami, que en esa época en particular, muchos de mis maestros eran maestros en Cuba de los años 50, 60, o sea, personas ya mayores, pero que eran cubanos, y entonces iban inculcando ese factor de enseñar sobre Cuba, sobre las tradiciones. Cada vez que era la fecha natalicio de José Martí en enero, siempre había un concurso de poesía o de arte, algo. O sea, que siempre había algo que nos iba formando en esa conciencia de lo que era la cubanía. Tuve la dicha de tener dos expresos políticos como maestros, Eduardo Capote y Tomás Fernández Travieso. Dos excelentes personas y dos compañeros de presidio de primer nivel. Y aunque uno era bueno, los dos en sí eran de español, primero en elemental y después en el middle school o ya enseñanza más avanzada. Y no, el tema no era el presidio, pero siempre salía algo. Algo, ¿no? Se tocaba. Y eso se me fue quedando, pero en sí el punto que yo dije, no, tengo que involucrarme, fue en la Universidad de Miami, poco después de empezar, yo creo que mi primer año o segundo, que hay una actividad que empiezan a promover grupos de estudiantes no sé si algún departamento, pero pusieron unos volantes en la universidad que decían, el titular era: venga a aprender la verdad sobre la Revolución Cubana, impreso en papel rojo con tinta negra. Casi nada, 26 de julio. Entonces yo fui al evento, pues yo dije, quiero ver quiénes son estas personas, y ahí, o sea, dije, ¿cómo en Miami puede celebrarse un evento a principios de siglo? Eso fue 2003, 2004, por ahí. Y era un evento favorable al régimen cubano. O sea, y completamente los panelistas habían ido a Cuba en el verano anterior y vinieron a hablar las maravillas. Bien entusiasmados. Sí, exacto. Y bueno, yo dije, ¿cómo es que aquí no hay una organización de jóvenes cubanos en Miami que pueda contrarrestar esto de una forma inteligente, de una forma informada? Y ahí fue donde surge Jóvenes por una Cuba Libre. Y bueno, me involucro yo. Y empezaste la tarea de decir la verdad. Sí, buscar personas que también podían decir la verdad, que eran jóvenes como yo, que también tenían esa pasión por Cuba, pero también viendo que lo que se estaba comunicando era completamente falso, y buscando formas que llegaran a la juventud para contrarrestar ese mensaje. Esa enseñanza en la escuela primaria tuya con maestros cubanos de la vieja escuela de la isla, que hablaban, dices tú, con frecuencia sobre Cuba, que abordaban el tema cubano, ¿te hacía sentirte orgulloso de esas raíces? Sí, definitivamente. O sea, enfatizaban la valentía del pueblo cubano, la historia tan rica que tiene Cuba, y entonces también nos daban a nosotros, porque éramos muchos cubanoamericanos en la escuela a esa edad, un sentido de que aunque no hayamos nacido ahí, tenemos ese vínculo y esas raíces, y eso, bueno, va creciendo con el tiempo y se va solidificando con el tiempo. O sea, que ese granito de arena quedó algo, ¿no? Y te sentías satisfecho, contento, sí, orgulloso. Muy contento y satisfecho, y satisfecho a conocer más sobre los próceres, sobre esa historia, y la verdad, bueno, ha contribuido a todo lo que he hecho después. ¿En tu casa se hablaba de Cuba con frecuencia? ¿Se tocaba el tema? Se hablaba de Cuba, pero no siempre, y más bien era la conversación sutil de una familia normal. O sea, no era una conversación de proselitismo. Mis padres no estaban hablando de que... Era más nostalgia que otra cosa. Era nostalgia, pero también las realidades de la época. Estamos hablando de finales de los 80, yo nací en el 84, o sea que finales del 80, principios de los 90, que se hablaba de la dificultad de poder llamar a parientes en Cuba, el costo de las llamadas, o sea, esa dificultad de comunicarse con los familiares. Pero ellos demostraron, tus padres, que tenían interés en sostener vínculos con su familia en Cuba. Sí, definitivamente.
Yo me acuerdo, hace unos días estaba pensando cuando mi abuela vivía en Cuba y vino ya eventualmente, creo que en el año 89, para quedarse aquí. Y yo de niño pensaba que, porque mis padres dijeron, fuimos a buscar a tu abuela. Y yo pensé que ellos habían volado a Cuba para buscar a mi abuela y traerla. No, en el 89, fue después, en el 89. fue mucho después. Y nada, cosas de esas que se van quedando y ya después cuando uno va creciendo y se da cuenta ya más del contexto más amplio de lo que está sucediendo. En los 90 yo me recuerdo, bueno, la crisis de los balseros y siendo niño, porque tendría 9 o 10 años cuando aquello, pero bueno, uno ve las noticias y ve algo que no es normal, ¿no? Porque está fuera de lo común de que personas vengan en balsa a ese nivel y a esa cantidad, y entonces después que iban aguantando, entonces todo eso se fue desarrollando, luego el derribo de las avionetas. O sea, también en los 90 cuando yo crecí, estaba creciendo, hubo eventos muy marcados en la historia de Cuba más reciente, ¿no? Que demostraban la desesperación del pueblo cubano y la situación que se estaba viviendo en el momento, ¿no? Y entonces para un niño como yo creciendo, que yo creo que lo distinto, quizás yo soy un poco distinto, que o sea, tengo más percepción de lo que está pasando, quizás otros no prestan atención y yo me doy cuenta, como que tuvo más impacto. Y entonces ya después, ya para el bachillerato, fue la época de Elian, entonces todo eso también, o sea que hubo pautas en ese crecimiento junto con la educación en la escuela y bueno, el entorno familiar que quizás fueron creando una conciencia poco a poco. Sí, lo que tú dices es muy cierto. En los 90 se produjeron, aquí específicamente en Miami, acontecimientos muy particulares, la llegada de los balseros, después el concilio cubano, que fue algo muy publicitado aquí, aunque tú eras un niño cuando eso, el derribo de las avionetas Hermanos al Rescate, el discurso de la ex secretaria de Estado Madeleine Albright, tan enérgico y tan fuerte en el Ocean Bowl, y en fin, fueron muchos los acontecimientos que calaron en ustedes los jóvenes en lo que estaban dispuestos a recibir, porque desgraciadamente no todos están como tú dispuestos a recibir ese sentir cubano tan profundo que te lleve a participar y a trabajar a favor de la democracia y la libertad de los cubanos. Daniel, ¿qué actividades realizaste en esa unión de jóvenes cubanos en la Universidad de Miami? Bueno, nosotros teníamos actividades, cada semestre traíamos oradores de la comunidad cubana exiliada que tenían historias interesantes, particulares para contar y que interesarían a los jóvenes, porque también era qué ángulo interesa a los jóvenes. Sí, entonces traímos una vez a Félix Ismael Rodríguez con la historia del Che y ese punto muy importante en la juventud, ¿no? La imagen del Che, desmitificar al Che. Traímos a Uber Matos como una persona que estuvo ahí en el ámbito de la revolución y podía contar todo lo que pasó después en la cárcel. Y bueno, tuvimos eventos así, también teníamos la oportunidad, como todas las organizaciones estudiantiles, de poner una mesa en un lugar céntrico donde pasan todos los estudiantes a dar información o tener una exposición, y siempre hacíamos eso, que bueno, por ahí pasaban muchos estudiantes durante el cambio de clase, y también una labor de hacer contactos con las organizaciones de la comunidad en Miami y en otros lugares para establecer vínculos, establecer lazos y tener una presencia de los jóvenes dentro del ámbito más amplio del exilio cubano. ¿Algunos de esos jóvenes siguen activos como tú o la vida los ha ido ganando? No, yo diría que no. Por cuestiones de familia, por cuestiones de la dinámica trabajo, de la vida es... Muchos se han mudado de Miami, o sea que en sí no siguen involucrados en el día a día como lo tuvieron en esa época. Pero claro, la vida de estudiante es más flexible en ese sentido, que permite tener más actividad. Daniel, ¿y qué fue lo que te motivó? Y no quiero adelantarme demasiado en la entrevista, pero ¿qué fue lo que te motivó a escribir sobre Emilio Ochoa? Bueno, en el proceso ese de conocer al exilio, porque también este fue un proceso de educarme, ¿no? Yo no quise llegar y decir, llegó el joven
y ya van a cambiar las cosas. O sea, yo quise Aprender. aprender de las personas que llevaban en esto mucho más tiempo. Y entonces en ese proceso conocí a Emilio Ochoa. Yo había leído de Emilio Ochoa porque también el interés mío, como dije, fue la historia política de Cuba. Y Emilio Ochoa estaba activo hasta el final. Y era historia viva, el último constituyente, como titulé el libro, de la Asamblea Constituyente del 40. Y lo conocí. Era el último que quedaba vivo. Sí, el último que quedaba vivo. Y bueno, lo conocí en varias ocasiones y sabía que tenía relevancia histórica, pero cuando falleció y vi los tributos de todo el mundo, dije, y ya conociendo un poco de los cubanos, dije, mucho, nadie tiene nada malo que decir de Emilio Ochoa. Somos unos bichos difíciles. Y dije, esto es más interesante, esta historia tiene algo interesante, porque lo que decían también era que era el último constituyente, que era honrado, pero bueno, fuera de eso, dije, tiene era que un haber hombre más. muy honrado y de verdad que se merecía el respeto y se merece el respeto histórico de todos nosotros, porque trabajó para la nación y trabajó para la república más que para un partido político. Sí, y bueno, ahí fue que dije, voy a investigar un poco más y bueno, viendo todo lo que fui encontrando después, fue una historia interesantísima, más compleja y más interesante todavía de lo que ya conocíamos de Emilio Ochoa. Y bueno, fue el primer libro que escribí. ¿Fue tu primer libro? Sí. ¿En qué año lo escribiste? Bueno, lo empecé a escribir cuando falleció Emilio, en el 2007, pero lo terminé publicando en diciembre del 13, porque yo escribía, después paraba, porque también estaba estudiando, estaba trabajando, y entonces se publicó en diciembre del 2013. Y es un libro que he aprendido, un libro que mucha gente lo ha comentado, porque es que escogiste una figura en cierta medida querida y respetada por la mayoría de los cubanos. Sí. Era un hombre al cual no se le encontró compromiso nunca con la dictadura y se encontró siempre que él defendió y luchó por la libertad y la democracia. Sí, siempre tuvo una claridad muy fija en cuanto a quién era Fidel Castro, porque lo que yo he encontrado es que las personas que conocían a Fidel Castro nunca eran fidelistas. O sea, nunca ya... Bueno, ahí voy a discrepar con todo respeto de ti. O bueno, algunas. Yo conocí unas cuantas que conocieron a Fidel Castro, que estudiaron con Fidel Castro, que sabían que Fidel Castro era un vago, era indisciplinado, que era un hombre particularmente violento. Sin embargo, se plegaron al mandato de Fidel Castro. Fueron gobiernos junto con Fidel Castro. El caso de Emilio Ochoa, el caso de Manuel Antonio de Varona, son casos muy singulares, en mi opinión, muy particulares, porque ninguno de estos dos personajes, habrán otros, no los recuerdo en este momento, pero ninguno de estos dos personajes, a pesar de que un número notable de cubanos estaban histéricos a favor de la figura de Fidel Castro, estos dos hombres nunca apoyaron el castrismo. Sí. No fue el caso de Carlos Prioso Carrás, por ejemplo, que era presidente de Cuba. No fue el caso de otros muchos que cooperaron, y perdona que me haya extendido, pero este es un tema que a mí me hace que me arda la sangre, Daniel. No sé por qué, pero tú sabes que una de las cosas que yo más rechazo es la complicidad. Y yo creo que si tantos líderes cubanos no hubieran sido cómplices del castrismo, el castrismo no hubiera sobrevivido. No sé qué tú opinas. Sí, no, es verdad. O sea, los regímenes similares al castrismo, los regímenes totalitarios, autoritarios, tienen que tener una base de apoyo. Si no, no sobreviven. De por sí solos no sobreviven. O sea que tienes razón completamente. Ahora, Daniel, este libro sobre Emilio Ochoa, que caló, y yo te conocí por el libro. Yo no te conocía antes, fue por el libro. Por lo que te conocí, me llamó la atención que un hombre joven pues se volcara a ese pasado cubano tan interesante, convulso, muy convulso, pero muy interesante. Después de eso escribiste otro libro más. Después de eso escribí una biografía también sobre el embajador Guillermo Belt, que salió publicada en el 2019. Y bueno, esa historia, el libro de Emilio Ochoa es biografía de Emilio Ochoa, pero también es una historia de la política cubana en la primera, o sea, durante la República, ¿no? Pero la política interna doméstica de Cuba. El libro de Guillermo Belt también es biografía de Guillermo Belt, pero es más bien la política exterior de Cuba en ese mismo periodo, o sea que también tiene ese doble ángulo.
Y bueno, Guillermo Bell fue una figura que comenzó en la política en los años 30 como alcalde de La Habana interino, luego fue secretario de Instrucción Pública en ese gobierno de Carlos Manuel de Céspedes, después de que cayera Machado brevemente, pero después era abogado de profesión, pero después al entrar el gobierno de Ramón Grau San Martín, es nombrado embajador ante Estados Unidos y ante la Unión Soviética, que es una práctica que hacían en esa época por cuestión de la guerra mundial. Sí, qué interesante. O sea, sí. Simultáneamente representaban a Cuba en Estados Unidos y en la Unión Soviética. Sí, y lo mismo fue el caso con el embajador anterior, Aurelio Fernández Concheso, que fue embajador en los dos lugares. Lo que Concheso presentó credenciales en Moscú y en Washington. Bell solo presentó credenciales en Washington. A las dos delegaciones, pero en Washington. Sí, en Washington. Y entonces, bueno, fue embajador ahí. Luego, esto fue en el periodo ya que la guerra estaba concluyendo. Finales del 44, entrando en el 45. Y luego, cuando se forman las Naciones Unidas, es nombrado como el primer embajador cubano ante Naciones Unidas, el que firma la Carta de las Naciones Unidas a nombre de Cuba. Luego, años más tarde, hace lo mismo con la OEA, el embajador cubano que... Una vida diplomática muy activa. Una vida diplomática muy activa. Y luego, bueno, la misma historia de parte del exilio. Otro que no creyó en Fidel Castro nunca, porque lo conoció en Bogotá, que ese es otro cuento del Bogotazo, y que fue el que le salvó el pellejo a Castro en el 48, cuando surge el Bogotazo. ¿Qué hacía él en Bogotá? Él estaba representando a Cuba con la delegación cubana en la conferencia de la OEA. Y bueno, ahí se forma el Bogotazo, Fidel Castro y otros amigos están ahí. Y él como embajador tiene que salvar a cualquier ciudadano cubano. O sea que en ese momento Fidel Castro era un estudiante que estaba causando problemas, pero no se sabía el futuro. Y bueno, luego recordó eso. Eso fue en el gobierno de Carlos Prío Socarrás, ¿no? En el 48 fue... Todavía gobernó una parte. Todavía era... Que Ramón Grau en esa San Martín. época era Grau terminando. Era el último año de Grau, sí. Sí. Y bueno, en el exilio, la historia del exilio de él es distinta, porque siempre hablamos del exilio de Miami, pero él vivió siempre en el área de Washington, en Maryland. O sea que es una historia de los exiliados que se fueron a otras ciudades y se mantuvieron en la lucha, pero quizás no con el mismo renombre. Pero él mantuvo muchos vínculos diplomáticos y a través de esos vínculos siguió ayudando a la causa, promoviendo la libertad de Cuba. Ahora, se nos olvidó decir de que Emilio Ochoa fue senador de la República. Sí. Debimos haberlo comentado, ya que está dando estos detalles de Bell. Debimos haber dicho que fue dirigente del Partido Ortodoxo, un partido muy poderoso en Cuba que, según las encuestas, iba a ganar los comicios del año 1952, que fueron interrumpidos por el golpe militar de Fulgencio Batista. Perdona que te haya aclarado. Emilio Ochoa fue senador 2 periodos, del 40 al 44, del 44 al 48. Luego sale electo en las elecciones del 50, representante a la Cámara. Se había postulado a gobernador de Oriente y perdió en el 48. Fue fundador del Partido Auténtico primero, y después, cuando viene la división del Partido Auténtico con los que después son ortodoxos, es fundador del Partido Ortodoxo. Y en las elecciones esas del 52, que no se celebraron por el golpe de Batista, era candidato a vicepresidente por el partido. Que algunos querían que él fuera el candidato a presidente. Correcto, y hubo una pugna ahí interna, y él, que también demostró mucho carácter de su parte. Él, en vez de continuar esa pugna interna entre los ortodoxos, se quitó y dijo, no, escojan al que ustedes quieran, yo me quito de candidato. Porque él podía haber sido presidente de Cuba en otras circunstancias. Yo creo que sí. Pero nada, las cosas que pasan en la historia. Y bueno, él se echó para atrás y dijo, ustedes decidan, y por el bien del partido, y bueno, fue candidato a vicepresidente. Hay que recordar que el partido sufrió un shock muy fuerte por la muerte de su líder, que cometió suicidio, Eduardo Chivas. Eso dejó al partido prácticamente desarbolado, cosa que aprovechó también Fidel Castro. Claro.
exacto, que fue miembro del Partido Ortodoxo y por ahí empezó su incursión política. Por ahí empezó a trepar. Sí. Empezó a colarse el muy canalla. Sí. Daniel, este libro tuyo de Guillermo Bell, que realmente recoge dos aspectos cubanos muy importantes. Uno, la política exterior de Cuba, que siempre fue activa, porque no cabe duda que bajo el totalitarismo castrista, la política exterior cubana ha sido particularmente activa, pero es una tradición republicana. La política exterior cubana siempre fue, para ser una pequeña isla con escasos recursos, siempre fue particularmente dinámica. Sí, desde el principio, incluso yo diría desde antes de la independencia, durante la guerra de independencia, los patriotas cubanos que estaban exiliados tenían sus vínculos diplomáticos, tenían sus representantes en diferentes ciudades. Y luego en la República el calibre de diplomáticos cubanos que se enviaban como ministros o embajadores a diferentes países era estelar. Y eran hombres, y digo hombres porque eran hombres en esa época, pero eran hombres... No, pero oye, aquí no hay corrección política. No, yo sé, pero claro. Eran hombres con un nivel de educación, para empezar, y que no solo eran diplomáticos, sino eran diplomáticos, escritores, hacían su trabajo. Hacían su trabajo, pero tenían una cultura, un conocimiento, o sea, no eran burócratas, eran personas que de verdad, de por sí mismos, eran personas con una obra literaria, un nivel de cultura impresionante. Y eso, bueno, reflejaba muy bien en la República de Cuba, que era nueva, que se estaba dando a conocer en el ámbito internacional. Y bueno, ese calibre duró hasta el 59, ¿no? Que eran una generación de diplomáticos muy interesantes. No, y hay que reconocer que el régimen totalitario ha tenido un servicio exterior muy eficiente, sí, y muy bueno. Hay quienes afirman que si la seguridad del Estado, si los servicios de inteligencia han sido productivos para la dictadura, el servicio exterior lo ha sido más. Claro. Han sido gente que bien comprometidas con el régimen. Aunque algunos que otros desertó con el tiempo, pero desertaron después de prestarle al régimen un excelente servicio. Sí. Por eso creamos el Instituto de la Memoria Histórica, para que nada se nos pierda, sí, no con ánimo ni de denigrar a nadie, no con ánimo de exacerbar ánimos contra instituciones o personas, pero sí para que tengamos la oportunidad de acercarnos a la verdad. Claro. Porque ese es el punto clave para todos nosotros, la verdad. Daniel, y en estos momentos, ¿qué estás haciendo? Bueno, en estos momentos estoy impartiendo clases en 3 universidades aquí en Miami, en la Universidad de Miami, la Universidad Internacional de la Florida, FIU, y en el Miami-Dade College, clases de gobierno americano, clases de política latinoamericana y un curso en la Universidad de Miami de política cubano-americana, donde enfoco... Eso debe ser muy interesante. Sí, enfoco la política o las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, remontándonos comenzando en sí con Varela y su exilio en Estados Unidos, continuando con Martí y su exilio en Estados Unidos y esa labor de esos patriotas para lograr la independencia de Cuba. Y luego, bueno, las relaciones bilaterales y también enfocándome en el papel, especialmente en el exilio de ahora, de los cubanos o cubanoamericanos en los Estados Unidos y los niveles que han logrado en la política, pero también cómo ellos han en gran medida desarrollado la política de Estados Unidos hacia Cuba durante estos últimos años. Tú conoces eso de primera mano porque tú trabajaste también con una representante de la Cámara, ¿no? Sí, trabajé con la congresista Eliana Ros-Lehtinen, que fue la primera mujer hispana y bueno, cubana electa al Congreso Federal de Estados Unidos, y ella fue, bueno, la primera que de verdad comenzó a darle voz a esta comunidad del exilio cubano, siendo integrante de ella, y estuvo ahí casi 30 años, o sea que mucha de esa política que hemos hablado de los años 90, 2000,
ella estuvo presente y fue responsable de ayudar a no solo crearla, sino a ayudar a recopilar los votos necesarios para que se aprobara. Yo creo que el exilio, y no sé si estoy bien, pero por lo menos es mi opinión, yo creo que el exilio tiene una deuda muy grande con Ileana Ross. Yo creo que los que luchan contra el régimen totalitario castrista tienen una deuda gigantesca con esta señora, porque el tiempo que ella estuvo en la Cámara fue una leal defensora de la causa democrática cubana. Sí. Esa mujer nunca hizo concesiones, al menos que yo sepa. Siempre estuvo bregando a favor de la democracia en Cuba. Y tú trabajaste con ella, ¿nos puedes dar más detalles al respecto? Sí, bueno, yo trabajé en su oficina en Miami, no en Washington, y mucha de la legislación, lo que son las leyes que se crean y se discuten en el Congreso, vienen de la oficina de Washington, la oficina de Miami, del distrito. En sí tenía más que ver con los residentes del área que ella representaba, y entonces venía el público, en su mayoría cubano, y ayudábamos con cosas que afectan a los cubanos en esta comunidad. Casos de inmigración, muchas veces casos de cubanos que venían, que estuvieron presos y venían y buscando ayuda porque al ser desterrados no tenían a dónde ir, a dónde acudir. O sea que ayudando a muchas personas con sus preocupaciones, pero también, bueno, no se escapa la temática cubana en una oficina así, entonces siempre habían eventos en la comunidad que ella organizaba o nos enviaba a representarla si ella estaba en Washington. O sea, siempre había una actividad a favor de la libertad de Cuba, y llevando esa bandera en momentos muy difíciles, porque también a ella le tocó el periodo de la apertura de las relaciones cuando el gobierno de Obama y o sea, a los congresistas cubanoamericanos, que ya, bueno, eran varios, se enteraron un poco más por la prensa, ¿no? Que se dio la noticia, no tuvieron ni siquiera una llamada de la Casa Blanca. O sea que también lidiar con esa contracorriente, ¿no? Que no solo son, o sea, es una batalla difícil, porque aunque aquí sí hay el apoyo de Miami, de los exiliados y de otras partes, en Washington es mucho más difícil, hay otros intereses, hay otras perspectivas, otras filosofías políticas completamente opuestas. O sea que, y hay mucho apoyo a la dictadura. Es una labor que la dictadura ha hecho en Washington. Ha cumplido la eficiencia de su servicio exterior durante décadas, y bueno, igual que hay un cabildeo, siempre se habla del cabildeo del exilio cubano, pero hay un cabildeo mucho más intenso, y durante mucho más tiempo el cabildeo de la dictadura en Washington. Yo recuerdo que la enemiga preferida de la dictadura era la señora Ileana Ross. Sí. Recuerdo como la acusaban de ser una loba, trataban de desacreditarla, y esa señora siempre estuvo al lado de la causa democrática cubana. Y voy a decir algo con todo respeto, asumir esta... Yo estoy convencido que si la señora Ileana Ross estuviera en la Cámara de Representantes hoy en día, las cosas que están aconteciendo con Radio Martí, un instrumento, desde mi perspectiva, particularmente importante para llevar la verdad al pueblo de Cuba, posiblemente no estarían pasando. Porque Ileana Ross fue la política más comprometida con la causa democrática cubana, en mi opinión, sin que esto menoscabe a ningún otro político que cumplen también. Los políticos cubanos todos cumplen en defender la causa democrática cubana, pero para mí la señora Ileana Ross, que ya no está en funciones, ocupó esa posición notablemente. Sí, definitivamente es un vacío que se siente, y incluso hoy hay más representantes y legisladores cubanoamericanos que lo que había en aquel entonces, pero igual, no sé si es el hecho de haber sido la primera o haber estado ahí más tiempo y entonces haberse adaptado a los cambios que vinieron después, pero sí, es un vacío que se siente, y creo que tienes razón, que hay muchas cosas que se están viendo que quizás no se verían. Yo creo que no se vería. Me parece a mí, hubiera seguido. Hay que decir algo también en honor a la familia, a su padre y a su madre, el señor Enrique Ross.
historiador, el hombre que en gran medida ayudó a destapar la olla del castrismo, publicando una gran cantidad de libros en los cuales se exponía la lucha del pueblo cubano y también la constancia de ese pueblo en su búsqueda de la libertad. Enrique Ross, como padre de Iliana, no cabe duda que le transmitió las mejores intenciones y los compromisos más claros a su hija. Claro, no, así mismo, sí, Enrique Ross era... ¿Lo conociste? Lo conocí muy bien, en la época que trabajé con ella, él siempre iba a la oficina, o sea que iba con él a eventos, o sea que estuvo... Un hombre muy cordial, muy cariñoso. Muy buena relación con él y con su esposa Amanda. Amanda también, otra gran dama. Sí, eran personas que también estuvieron muy adelantados a su época, en el sentido de que, igual que Iliana fue la primera cubanoamericana, lo hizo con la ayuda de sus padres y él era el que tenía la mente política ahí. Era un político por excelencia. De determinar el distrito, quiénes vivían dónde, qué había que hacer para llegar a esos votantes. O sea, que tenía una estrategia política en la mente muy impresionante. Sin computadoras, sin muchas cosas, sino era cálculos mentales, que la verdad que eso era muy interesante. De nuevo, en una comunidad que apenas en los años 80 comenzaba a tener su participación política, que bueno, ya hoy la tomamos como que es normal, pero en aquel entonces era muy nueva. Era nueva, pero ha sido un crecimiento muy grande, sí. Y de eso vamos a hablar después. Enrique Ross, hay que recordarlo, no solo fue un notable historiador cubano, sino que fue un hombre que combatió al totalitarismo en Cuba, lo combatió fuertemente, fue uno de los dirigentes de la democracia cristiana y del Frente Revolucionario Democrático. Aquí en el exilio también conspiró fuertemente contra el régimen totalitario. Era un hombre comprometido en todos los aspectos, sí, con la causa democrática cubana, y por eso, vuelvo al tema, creamos el instituto, sí, para rendirle tributo a la memoria de estos hombres y mujeres que han trabajado a favor de la democracia en Cuba. ¿Cómo tú aprecias, tú que eres un hombre muy activo, que estás constantemente participando en eventos y encuentros, cómo tú aprecias el rol de los cubanos en comparación a otras nacionalidades que han crecido en Estados Unidos y que tienen también representantes políticos tanto en el Senado como en la Cámara? Sí. Bueno, se ha dicho que per cápita la representación de los cubanos es mucho mayor del número de cubanos exiliados que hay, o sea que es un fenómeno muy interesante, que otros grupos no tienen esa representación. Hay otros grupos que apenas ahora, en estos años, si lo han logrado, están eligiendo su primer miembro del Congreso y demás, o sea que los cubanos ya, y no solo es a nivel federal, o sea, los cubanos ya desde ya varias décadas, casi 40 años o 50, han tenido representación a nivel local, estatal y federal, que bueno, eso ha ayudado a mantener vivo el espíritu de la lucha por la libertad de Cuba en diferentes ámbitos, y que esa representación se va renovando, porque también, por ejemplo, si vemos en Tallahassee, en la Cámara y el Senado estatal, a cada rato hay nuevos cubanoamericanos, incluso más jóvenes, nuevas generaciones siendo electos y manteniendo esa lucha por la libertad de Cuba, en lo que puedan hacer, porque hay restricciones legales y eso, pero bueno, lo que se puede hacer y lo más importante que hacen es darle voz a ese pueblo que muchas veces las organizaciones pueden darle cierta voz, pero llega hasta cierto punto, pero ya cuando habla una figura política o un oficial electo, llega más alto o a niveles más altos ese mensaje. Y bueno, estamos viendo la excelente representación que hay y que continúa. O sea, no creo que eso desaparezca, ni no solo que no desaparezca la representación cubanoamericana, sino el mensaje de la representación cubanoamericana. Yo creo que las personas esas que han sido electas tanto a nivel estatal como federal están representando los intereses de sus electores. La mayor parte de los electores, aunque algunas encuestas académicas reflejen lo contrario, y eso para mí realmente es incomprensible. Sí. Es el esfuerzo
de algunas personas de atraer a su sartén sardinas cuando no existen. Es la única manera que puedo para entenderlo. La mayor parte de los cubanos exiliados en cualquier lugar del hemisferio con las tonalidades de rigor están identificados con la lucha por la democracia en Cuba. Sí. Y yo creo que estos políticos representan eso. Claro, sí, el político siempre, por lógica, sí, por lógica, va a representar los intereses de los que lo eligen, ¿no? Porque necesita ser electo para poder ejercer su cargo. Pero bueno, en este caso tenemos todavía una comunidad cubanoamericana muy activa y muy clara en ese sentido de por qué están aquí y muy claros en lo que necesita cambiar para poder cambiar la situación, que tiene que caer la dictadura. Y esos oficiales electos, bueno, reflejan eso, pero también influye, yo creo, que muchos de ellos son cubanoamericanos y tienen esa experiencia de familia. Y algunos de ellos, como tú, nacieron en Estados Unidos. Sí, ya estamos viendo generaciones más jóvenes que nacieron en Estados Unidos. Algunos nacieron en Cuba, si son mayores, pero los más jóvenes nacieron acá y se criaron aquí. O sea que estamos viendo ya una nueva generación activa, que es precisamente lo que dice la dictadura que no existe, ¿no? Que la causa por la libertad de Cuba, los jóvenes no les importa, etcétera, toda esa, pero lo vemos en diferentes formas. A lo mejor no están activos empujando esa causa como yo en el ámbito más académico, en más de las organizaciones de sociedad civil, pero lo están haciendo en el ámbito político, ¿no? Y quizás ellos pueden hacer cosas y tienen más recursos que una persona como yo no tenga. O sea que están involucrados de una forma u otra. Daniel, yo considero, no sé cuál es tu perspectiva, que en los últimos años se han incorporado más jóvenes a la lucha por la causa democrática cubana, tanto dentro de Cuba como en el exterior, que en el pasado reciente. Definitivamente, sí. Yo recuerdo o sea, organizar el grupo que organicé en la Universidad de Miami hace ya 20 años fue muy difícil, porque era buscar personas que se identificaran, y entonces hay personas que van a algunos eventos y no otros, o sea que eso siempre era difícil. Y hoy yo veo jóvenes que se organizan, claro, tienen métodos de hacerlo, tienen grupos de WhatsApp, tienen Facebook, tienen muchas redes sociales. Es más fácil hoy en día, ¿no? Les es más fácil organizarse, pero también yo creo que... ¿Tienen más compromiso? Tienen más compromiso en el sentido de que están haciendo algo, por lo menos algo, ¿no? Que en aquel entonces era muy difícil tratar de organizar, aunque fuese una manifestación, una presentación. Se están moviendo de una forma más orgánica y más fácil, parece. Estoy viendo muchachos que están haciendo cosas excelentes que yo ni me hubiera imaginado hace 20 años. No sé en cuanto a los números, porque el compromiso es muy interesante, porque cuando hablamos de compromiso es una persona que está ahí al pie del cañón siempre. No sé si ese nivel está ahí, pero por lo menos hacen algo, ¿no? Y el hacer algo hace 20 años no estaba ahí. Y en Cuba, bueno, definitivamente estamos viendo, especialmente después del 11 de julio y llegando al 11 de julio de 2021, una nueva generación de jóvenes que también se dijo, no, a ellos no les importa nada de Cuba, solo quieren irse, solo quieren estar en la tomadera, la fiesta, y estamos viendo un compromiso. El discurso político está saliendo de muchos de ellos, es muy interesante. No, llegan al exilio y no se olvidan de su compromiso. Exacto. Siguen involucrados en el proceso contra el rey. Continúan. Y eso... y bueno, eso se nota, y estamos viendo que también algo que era muy difícil hace 20 años, que esos jóvenes en Cuba y los jóvenes del exilio se están uniendo, ya sea en persona si vienen de Cuba para acá, o ya sea a través de las redes sociales. Entonces hay esa comunicación constante de que los jóvenes de aquí pueden saber bien cuál es la situación en Cuba directamente de las personas que están allá. Que eso era mucho más difícil hace 20 años. Sí, no, yo por ejemplo tengo un ejemplo reciente de cuando fue el aniversario 170 del maestro de José Martí,
la gran cantidad de jóvenes que fueron a recordar su figura y que eran gente jóvenes, gente nacidos todos en Cuba, en su inmensa mayoría, y que participaron, actuaron para recordar la memoria de Martí, lo que demuestra el fracaso del régimen totalitario en tratar de presentarle a la nación cubana a José Martí como uno de sus actores intelectuales del proceso criminal del totalitarismo. Daniel, para ya ir cerrando nuestra conversación, que ha sido muy grata e interesante, ¿qué te trajo al Instituto de la Memoria Histórica? Bueno, siempre, como dije, me ha interesado la historia de Cuba, y la necesidad de preservar esa historia, porque mencionaba que comencé mis estudios viendo que había un gran vacío en la historia de Cuba, muchas cosas que no se preservaron del mismo exilio, historias que no se contaron, y vi en el instituto una organización seria con ya varias décadas de trabajo sólido, de trabajo que puede demostrar en sus libros, en sus documentales, y quise ser parte del instituto precisamente por eso, porque creo que tiene un récord que va a quedar, no es solo personas que están hablando y nada, sino incluso las conferencias son grabadas, o sea que todo ese testimonio se está preservando, y me interesó mucho porque creo que el instituto es único en ese sentido, de estar consciente primero de que hay que preservar esa historia y después de llevar a cabo actividades y buscar formas de preservar esa historia. Pues realmente nosotros nos sentimos muy satisfechos que te encuentres entre nosotros. Daniel Pedreira, ¿cuáles son tus próximos proyectos? Bueno, estoy editando mi tesis doctoral que ya presenté y ya me gradué, pero tengo que editarla para que sea un próximo libro, así que ese es el proyecto principal, y bueno, otros proyectos que quisiera hacer de más biografías de líderes del exilio, de líderes cubanos, y seguir escribiendo, seguir enseñando y seguir investigando. ¿Y un compromiso que tienes con el Instituto de la Memoria Histórica? Varios. Pero tienes uno muy grande, que es hacer un libro, y se lo digo a ustedes, Sí. como parte de nuestra memoria, un libro sobre los desaparecidos en Cuba. Y es que lamentablemente la mayor parte de las personas desconocen que el régimen totalitario cubano tiene desaparecidos, muchísimos desaparecidos. Y Daniel tiene el compromiso de hacernos un trabajo al respecto. También, sí. Sí, ese es un tema que muy desconocido entre la gran mayoría de los cubanos. Solo pocas personas que conocen casos específicos conocen de este fenómeno, que es muy común en otras situaciones de conflicto y en otras dictaduras, pero que en Cuba nunca se ha abordado ese tema, y bueno, espero poder tener un trabajo que esté bien documentado y que por primera vez presente esa parte de la historia de Cuba al público. Es un libro particularmente interesante y me hace recordar uno que escribió el novelista José Antonio Albertini sobre las huelgas de hambre en el presidio político cubano. Creo que ese libro sería único en su característica. Definitivamente. Daniel, ¿qué le puedes decir a nuestros espectadores? Bueno, nada, que sepan que hay una generación más joven de cubanoamericanos, nacidos en Cuba, nacidos en el exilio, que mantienen viva la lucha por la libertad de Cuba, trabajando con las generaciones que vinieron antes, para aprender y para trabajar juntos, para ver si ya logramos la libertad de Cuba. Que así sea, amigo, que así sea. Y a ustedes muchísimas gracias una vez más por haber estado con nosotros, habernos donado su tiempo. Daniel Pedreira, director del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo, un joven académico cubano nacido en Estados Unidos, pero que siente a Cuba profundamente en su corazón, como nosotros, los de las viejas generaciones, que hemos entregado una buena parte de nuestra existencia a esta lucha. Gracias a ustedes, gracias siempre, y gracias a Daniel. Gracias. Gracias, Daniel. Muchas gracias.